de leer la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Nosotros, hermanos, decimos, bueno, voy a orar para que Dios me ayude en esto. Y Dios estaba ministrando a mi corazón, hermano, el leer la palabra. Y pensaba yo y meditaba, hermano, cuando Eliseo, hermano, le manda a decir por la palabra a aquel capitán, a aquel hombre que vaya y se meta en el Jordán, y este hombre va y se mete en el Jordán conforme a lo que la palabra de Dios le había dicho, y este hombre quedó sano. En ningún momento este capitán oró. Yo quiero que usted pueda entender, no estamos hablando de no orar. Lo que Dios, la Biblia dice que la Biblia, la palabra es lumbrera en nuestro camino. Pero vaya a Efesios capítulo 5 y vamos a ver algo. Aleluya. Porque la palabra de Dios es todo. ¿Qué si yo le dijera, hermano, gloria al nombre de Jesús, que para solucionar su problema usted tiene que leer la palabra? Está diciendo, no, pastor, hay que orar. Sí. Hay un hombre, hermano, en la Biblia, que se llamaba, porque ya no está. ¿Cómo se llamaba este hombre? El discípulo de Moisés. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Moisés? ¿Qué le dijo Dios al discípulo de Moisés? Reprobado todo el examen. ¿Cómo? Reprobado todo el examen. Moisés tenía un discípulo. ¿Cómo se llamaba? Abraham, Pérez, Juan. ¿Cómo? Josué. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, medita en esta palabra. ¿Por qué Dios le decía que medite? Ahora, cuando Dios le va a dar los mandamientos a Moisés, dice la palabra de Dios que él la escribió con el dedo en una piedra. ¿Por qué era necesario? Para que la vieran. Automáticamente, hermano, cuando nosotros leemos algo, terminamos pensando en ese algo. Leemos y pensamos en ese algo. Los judíos hasta hoy, tanto los ortodoxos como no, andan con cantidad de benditas acá que tienen pasajes bíblicos. La importancia de que nosotros leamos la palabra de Dios. Usted piensa en un problema y dice, voy a orar para que Dios haga un milagro. No dice, voy a leer la palabra. Y era lo que Dios ministraba a mi corazón. No dice, voy a leer la palabra para que Dios me ayude o para que Dios haga un milagro. No dice, no, voy a orar. Y está bien, hay que orar. Pero ya le digo, Dios ministraba algo diferente. Que la palabra de Dios tiene poder para corregir, para transformar y para cambiar. Le decía el caso del leproso. ¿Por qué cree usted, hermano, que Jesús en cada problema usaba la palabra? Él no iba y le decía, un ejemplo, a los escribas, a los fariseos, voy a orar para que esto lo cambie. ¿Qué hacía él? La palabra. Nosotros muchas veces, hermano, nos hemos ido, ¿cómo le puedo decir? Cambiando. Y hay cosas que le hemos tomado ¿cómo le puedo? Nos hemos aferrado. Y entonces, claro, cuando Dios nos quiere de alguna manera enseñar otra cosa, como que no caemos. Y usted ve que Jesús, cada vez que enfrentaba un problema, una situación, que hacía, usaba ¿qué? La palabra. Y nosotros no podemos usar la palabra si no la conocemos o no la... Vaya al libro de Efesios, capítulo 5. Versículo 26. Versículo 27.
Alguien que se anime a leer 26 y 27, despacio, fuerte y claro. Capítulo 5, versículo 26, y pueden hacer así, uno lee el 26 y otro lee el 27, como quieran. Lo cierto es que lo lean despacio y veo que tiene coma, lo lean despacio y fuerte. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿La puedo leer de vuelta? Sí. Para Mientras tanto, alguien más se va preparando para el 27. Ahí va. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. A 27. fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera manchas ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo leemos de nuevo. Dice, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Vio todo lo que dijo, ¿no? En otras palabras yo se lo traduzco. Preparar a la iglesia para cuando Cristo venga, preparar nuestra vida, ¿no? Ahora dice, en el lavamiento del agua, y aclara que es que por la... A ver, a veces nosotros, hermanos, me voy a poner como que nos equivocamos, pecamos, porque pecamos, algunos de una manera, otros pecamos, desobedecemos a Dios. Y nuestra reacción es ir y pedirle perdón a Dios, ¿sí o no? Vamos y le pedimos a Dios. Pero acá me está diciendo que es la palabra la que me purifica y me lava. Que la palabra hace como el agua. ¿Qué me da a entender a mí esto? Que para ser limpiado, purificado como otras cosas, tenemos que ¿qué? Que leer la palabra. ¿Por qué será, hermano? Y yo entiendo que es un milagro de Dios, que hoy todo el mundo puede tener una Biblia. Todo el mundo, por lo menos, ha ido a la escuela a aprender a leer y a escribir. ¿Casualidades? ¿Por qué la Biblia es el libro más traducido a nivel del mundo entero? ¿Por qué Jesús dijo que antes que viniera el fin, el Evangelio sería que predicado? A mí en lo personal, hoy mientras un poco oraba y estaba ahí, pero me ministraba, ¿vio cuando Dios lo ministra y usted dice, no, esto no lo entendí así? Vamos a otro ejemplo. Sí, vamos a otro ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de Moisés para cruzar el Mar Rojo y vamos a tomar el ejemplo de cuando caen los muros de Jericó. Dios le dice por la palabra, ¿sí?, que tenían que caminar 7 vueltas, por la palabra, ¿no? ¿A qué hicieron? ¿Ellos se pusieron a orar? No. No estamos hablando, y que a nosotros nos quede claro para cambiar algunas cosas, que no estamos hablando en contra de la oración. Sino que a veces, hermanos, no hacemos realmente lo que Dios nos está pidiendo o no enganchamos como Dios quiere y entonces como que lo aplicamos y dígame a ver si me equivoco, a veces no encontramos resultados. Vamos a cuando Dios le dice que den la vuelta en Jericó. ¿Usted lo vio orando? No. ¿Qué hicieron ellos? Lo que la palabra de Dios le había dicho. Fue la palabra. Fue la palabra. Ahora, vamos a Moisés cuando dice la palabra que ellos se encuentran frente al Mar Rojo. Y la gente ya estaba desesperada. ¿Por qué? Porque tenía 2 problemas. Uno era el Mar Rojo. En sí tenían más de uno, porque tenían el Mar Rojo, pero si iban por el lado del desierto les llevaba una eternidad. Pero uno era el Mar Rojo y detrás dice que venía Faraón con todo su ejército. La Escritura dice que Moisés, en medio de su temor, en su miedo, ¿cuál fue la reacción? Se puso a orar.
que Dios le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Lo que la palabra de Dios le había dicho. No sé si usted va entendiendo. A veces nosotros, hermano, y hermano, no le estoy diciendo que yo lo estoy aplicando, yo lo estoy aprendiendo juntamente con usted. A veces, hermano, son ejemplos, oramos una hora, pero solamente leemos un versículo en un minuto. Y la palabra de Dios es lo que nos da vida. Y a veces oramos, hermano, y no nos sentimos bien. ¿Sabe por qué? Porque no nos alimentamos, espiritualmente hablando. Solamente orar no basta. Usted lo va a encontrar a Jesús cuando enfrentaba problemas y dificultades orar. Él oraba antes, en determinado momento. Él cuando enfrentaba problemas y dificultades, lo mismo los apóstoles, usaba ¿qué? La palabra. Lo que quiero en esta noche tratar de compartirle la importancia que tenemos que nosotros leer más la palabra. Que si tenemos una oración de una hora, son ejemplos, o de media hora, que pueda haber en esa media hora, en esa hora, un tiempo para leer la palabra. ¿Qué parte? La que usted quiera. Porque la palabra es viva y eficaz. Y aunque usted no entienda lo que está leyendo, aunque usted no comprenda lo que está leyendo, usted cuando come, usted capaz que no entiende. Hay cosas que tal vez no le gustan, hay cosas que tal vez no es lo mismo que lo otro, que usted lo come y da el resultado. Con la palabra de Dios va lo mismo. Ahora, preste atención a lo que le voy a decir. ¿Cuántos creen que Naamán entendía la palabra de Dios? A la prueba nos remitimos. En ningún momento Naamán no entendió, al contrario, Naamán, ¿qué decía Naamán? Ahora sale me va a poner la mano y va a empezar a orar y a invocar al nombre de su Dios. Es como nosotros. Tenemos problemas, hermano, de salud. Y decimos, voy a orar para que Dios me sane. Pruebe leer la palabra. Pruebe leer la palabra. Yo se lo voy a traducir. La Biblia dice, lo puedo buscar, envió su palabra y lo sanó. Eso dice la Biblia. Envió su palabra y lo sanó. Y este hombre, hermano, que era un capitán de un ejército, ¿no? Dijo, él pensaba para sí, decía, ahora estaba hablando de Eliseo, va a salir, me va a poner las manos, va a invocar a su Dios, va a ser tremendo y va a venir la presencia de Dios y yo voy a quedar sanado. En una oportunidad, un hombre que era un hombre, un jefe, un capitán, gente de autoridad, fue y le dice a Jesús, estaba en otro lugar, le dice, mirá, mi criado está enfermo. Y Jesús le dice, bueno, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y este hombre dice, no, solamente di la palabra. Y mi criado será sano. ¿Por qué? Estoy hablando de mí ahora. ¿Por qué es que nos cuesta tanto leer la palabra? Porque el diablo no quiere que nosotros nos alimentemos con la palabra. Porque el diablo sabe, hermano, que usted puede tener un problema y usted se pone en la palabra y Dios a través de la palabra le habla. Ahora, entienda esto. Dios nos habla más por la palabra que por la oración, ¿o no? Y usted me puede corregir si usted entiende que estoy equivocado. Yo sé que usted, y volvemos a lo mismo, no estamos hablando en contra de la oración, no es que, no, estamos hablando, hermano, gloria al nombre, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Para qué? Para nuestro propio bienestar. Dios nos habla en sueños, Dios nos habla en la oración, claro que Dios nos habla en la oración. Pero la mayoría de las veces Dios nos habla a través de la palabra. ¿Cómo? Cuando leemos la palabra, Dios de alguna manera nos ministra con algún pasaje, nos ministra con alguna cosita ahí en la palabra.
Aún así, cuando estamos en oración, Dios nos ministra a través de la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te habla con cosas que están en la palabra. Nunca nosotros nos pusimos a pensar, estoy hablando de mí, sigo hablando de mí, hermano, que si tengo un problema en mi casa, lee la palabra. No, voy a orar y voy a ayunar para que Dios haga algo. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. ¿Dice o no dice? La palabra de Dios es ¿qué? Medicina para nuestros huesos. Si nosotros, hermanos, entendiéramos más en sí lo que Dios quiere decirnos en esta noche, agarraríamos y ¿qué haríamos? Leeríamos más la palabra. Porque no estoy hablando, hermano, de hacernos religiosos leyendo la palabra. Estoy hablando del beneficio de la palabra. Un ejemplo. Usted tiene un problema X de salud, ¿no? Y le dicen, bueno, usted tome este medicamento. Y ese medicamento con el tiempo va a ir dando resultados. ¿Usted qué hace? Compra, consigue ese remedio y lo prueba y lo toma y lo consume. Porque cree que le va a funcionar. La palabra de Dios, hermano, tiene solución para todo tipo de problemas. Yo cuando estuve meditando, porque vamos a seguir con el pasaje que habíamos dicho, dice el versículo 26, para santificarla. Para santificarla. Habiéndola purificado. Está hablando de Dios. O sea, la palabra de Dios, purificando en el lavamiento del agua por la palabra. Dios usted dice, quiero ser más santo, quiero estar más cerca de Dios, quiero que Dios me purifique, quiero que Dios me limpie. Acá dice que es por la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la palabra tiene poder. ¿Cómo sabemos que la palabra tiene poder? Bueno, Eliseo le dijo, andá y metete en el Jordán y vas a ser sano. Estaba el agua, pero no era el agua, era la palabra que le había dado. No era el agua, pero era la palabra que le había dado. Porque todos sabemos, hermano, que el Jordán es uno de los ríos más sucios que hay. Ahora, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviera mancha. ¿Cómo saca las manchas? Con el agua. Y habíamos hablado que el agua era la palabra de Dios. Arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá nos dice todo. Acá nos dice todo. Todo lo que usted necesita. ¿Se acuerda cuando le dije recién de que Dios puso en las tablas lo que son los 10 mandamientos, que era lo que necesitaban en ese momento? Era lo que necesitaban. ¿Usted cree que Dios le dijo a Moisés, bueno, estas son las tablas de la ley, ustedes van a ir y se van a parar al lado de las tablas de la ley y se van a poner a orar? ¿Qué le dijo a Josué? Josué, medita y de noche en estas palabras para que te vaya ¿qué? Bien. ¿Le dijo que orara? No. Volvemos a lo mismo. No estamos hablando en contra de la oración, porque usted sabe, hermano, que para mí es el orar, orar y orar. Y creemos en el poder de la oración. Pero como que a veces hemos descuidado, hermano, la palabra. Lumbrera es tu palabra, mi camino, decía el salmista. Lumbrera es tu palabra en mi camino. La palabra de Dios era lumbrera. Habla, hermano, de la importancia que tiene esta palabra. A veces, hermano, estoy hablando de mí. Estamos viendo la ley y cuando leemos un versículo y ya está. Y a veces oramos y decimos, no, yo me voy al templo a la mañana, me voy a poner a orar porque quiero que esto cambie, que esto sea transformado, me voy a poner a orar. A mí me impactó, a mí en lo personal hoy me impactó esto que Dios le estoy compartiendo ahora. A mí me impactó. A mí en lo personal, porque yo entendía, hermano, que era Dios tratando con mi vida. La palabra. No me conteste,
Pero si usted le dieran para hacer en una hora, es decir, bueno, usted tiene media hora, un ejemplo, media hora, usted puede o leer la Biblia o orar. ¿Qué haría usted? No, voy a orar. Automáticamente como que reaccionamos de esa manera, porque estamos convencidos en la oración. Ahora, nos está faltando convencernos en la palabra de Dios. Convencernos, hermanos, que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Convencernos que la palabra de Dios nos limpia y nos santifica. Por eso se le llama el espíritu de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama el espíritu de la palabra? Porque usted la lee la palabra y la palabra se hace espíritu y entra en su espíritu. Cuando usted lee la palabra, gloria al nombre de Jesús para siempre. Un ejemplo, usted de repente está mirando un informativo, son ejemplos, está mirando un informativo y de repente matan a alguien y usted ve y eso como que le golpea la mente, ¿sí o no? Pasa y usted dice, qué tremendo, qué terrible. Bueno, cuando usted lee la palabra, pasa exactamente lo mismo. De la misma manera que eso lo impacta, lo impresiona, esto que es la palabra de Dios, entra en nosotros y nos ministra. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. El poder que tiene la palabra. Que Dios, hermano, nos abra el entendimiento. Y que cuando nosotros enfrentemos problemas, dificultades, o queramos que Dios nos santifique más y nos limpie y nos purifique y saque todo lo que nos sirve, saber, hermano, que la palabra es un espejo y la palabra nos va a ministrar. La palabra, hermano, no es solamente este libro, porque la Biblia dice que mis palabras son espíritu y son vida. Usted lee esto y el Espíritu Santo usa esto para ministrar a su vida. ¿Qué es lo que tenemos, hermano, que entender hoy en esta noche? Tenemos que leer más la palabra. Tenemos que cambiar nuestra mente, si fue el pastor local, estoy hablando de mí, o cualquier otra persona que nos hizo creer, hermano, que ante el problema solamente tenemos que orar y orar y orar y olvidarnos de la palabra, cambiarlo. Y empezar a entender, hermano, gloria a Dios, cuán importante es la palabra de Dios. Cuán importante es leer la Escritura. Cuán importante es entrar. Porque ¿cómo nosotros sabemos, hermano, que Dios pelea con nosotros si no lo sabemos por la palabra? ¿Cómo nosotros creemos que Dios nos sana? La Biblia está llena desde Génesis, Apocalipsis, de milagros, de sanidades, de cosas que tiene la palabra de Dios. Tal vez yo me equivoque, pero nosotros como somos religiosos, aunque no lo reconozcamos, como que siempre tenemos que hacer algo para que Dios nos dé. Entonces, tengo que orar y orar y orar. Está bien, y tengo que orar y orar. Nos cuesta, hermanos, decir, yo leo la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a traer paz a mi vida. Leo la palabra de Dios y Dios me revela cosas. Leo la palabra de Dios y me siento mejor. Porque es la verdad. Pruébese usted, hermano, cuando tenga problemas y haga esto. En vez de ponerse a orar, siéntese usted solo, tranquila, tranquilo, y póngase a leer la palabra de Dios. Lo primero que le va a pasar, hermano, que todo ese fuego, que todo eso que parece que arde en usted, se va a empezar a tranquilizar. Porque, hermano, nosotros pensamos, hermano, que los problemas tienen que resolverse, ¿no? Y tienen que arreglarse, y está bien. Pero ya, hermano, cuando Dios ministra, primero a nosotros. Primero a nosotros. Porque nosotros no podemos bajar en un edificio lleno de llamas, de fuego por todos lados y salir bajando a lo loco y tirándonos por la ventana. Necesitamos que tener ese control, esa paz para poder hacerlo. Y la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y dice que penetra hasta el alma. La importancia de la palabra.
el leer la palabra. Por algo Dios le dijo a Josué que debía meditar en ella de día y... Hermano, la palabra es la que nos santifica cuando la leemos, cuando la escudriñamos. La palabra es la que nos sana cuando la leemos y la escudriñamos. La palabra es la que nos da paz y seguridad. Es la palabra. Necesitamos, hermano, leer más la palabra. Necesitamos tener más en cuenta la palabra. Que la palabra, hermano, gloria al nombre de Jesús, pueda tener en nuestra vida su lugar para escudriñar, para dejar que nos ministre, para dejar que nos hable, para dejar que nos toque, para que pueda fluir en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Es la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Por eso, hermano, gloria al nombre de Jesús para siempre. Cada uno de los hombres y mujeres, gloria al nombre de Jesús, que en la Biblia nosotros vemos y conocemos que tuvieron grandes victorias, fue por medio de la palabra. Así que tenemos que tener más tiempo con la palabra. Y si usted dedicaba 2 minutos a la palabra, más 30 de oración, métale un poquito más a la palabra. Escudriñemos más la palabra, meditemos más en la palabra. Si no sabe qué hacer, hermano, gloria, busque, voy a empezar a leer por libro. O voy a empezar a leer, gloria al nombre de Jesús, un día un poco del Nuevo Testamento y un día del Antiguo Testamento. A veces la gente, un día un poquito de Apocalipsis, a veces la gente dice, sí, pero es que yo no entiendo muchas cosas. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, la Biblia Apocalipsis significa revelación, no necesariamente usted tiene que entender momentáneamente, usted deja que el Espíritu Santo vaya trabajando en cada uno de los libros. Capaz que no entiende muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero usted deja que la palabra empiece a ministrar, porque la palabra nos lava, la palabra nos limpia, nos purifica y la palabra nos sana. Yo oré, pero Dios no me sanó. Pruebe usar la palabra. Yo conocí, a gloria al nombre de Jesús para siempre, un caso de una persona enferma que lo que hacía, hermano, leía salmos, hermano, que hablaran de sanidad. Era lo que hacía esta persona. Y un día, hermano, estaba en un lecho de enfermedad y un día se levantó. Esta persona, ¿qué hacía? Buscaba salmos, hermano, que hablaran sobre la sanidad y los leía. Y los leía. No tenía quien le fuera a orar. No conocía a nadie que hiciera milagros. ¿Y qué hacía? Iba y leía salmos, podía leer los evangelios, pero esta persona hacía así, iba y leía salmos que hablaban, hermano, sobre la sanidad. Y los leía. Y un día, hermano, esa misma palabra, que dice que entra hasta los huesos, obró, más que cualquier medicamento. Así que, hermano, hermana, problema, vamos a leer la palabra. Necesidad, vamos para santificarnos, vamos a leer la palabra, para limpiarnos, vamos a leer la palabra, para sanarnos, vamos a leer la palabra. Gloria al nombre de Jesús para siempre, porque la palabra da vida. Para que Dios nos dirija, lumbrera su palabra a nuestro camino. Y hay un montón, hermano, en la Escritura, un montón de pasajes, hermano, que nos enseñan, que nos hablan sobre la importancia de la palabra. Dedicarle tiempo a la palabra. Ya sea un Nuevo Testamento chiquito así, uno más grande, una Biblia, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Que la palabra de Dios le va a dar vida, fortaleza y lo va a restaurar, sanar. Hay poder en la palabra. Dice, tanto libro Los Hechos
como el libro de Lucas, que son los mismos escritores, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era la palabra. Y nosotros sabemos, hermano, gloria al nombre de Jesús, que el verbo era Cristo. Amén. Y que Cristo es la palabra. Amén, Jesús. Así que, hermano y hermana, es tiempo de que le dediquemos un tiempito más a la palabra, que la escudriñemos, que la leamos y dejemos que la palabra trabaje en nuestra vida. Y usted va a ver la diferencia, va a decir, a mí me ministró esta palabra y ahora ese problema que yo tenía ya lo veo diferente. Yo estaba enfermo por acá, la palabra me ministró y me dio fuerza para creer en un milagro. Y yo tenía este problema, pero leí la palabra, escudriñé la palabra y me dio tal fuerza para seguir hacia adelante. La palabra es el alimento para el alma, el alimento para el espíritu y el alimento para el corazón. Oramos al Señor y le pedimos a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos ministre, gloria al nombre de Jesús, y que la palabra, como dijo el apóstol, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, dice el apóstol. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nosotros queremos presentarnos delante de ti en esta noche, reconocer que necesitamos esa palabra de vida, esa palabra fresca, esa palabra que ministra, esa palabra que toca el alma, el espíritu y el corazón. Padre, Señor, nos ponemos de acuerdo con cada hermano, con cada hermana, Señor, para pedirte que nos ayude a escudriñar tu palabra, a entender que es tu palabra, Señor amado, aleluya, la que nos sana, es tu palabra la que nos restaura, es tu palabra que nos transforma, nos encamina. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que tu palabra, Señor amado, sea meditada en lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos entender que tú enviaste tu palabra y nos sanaste. Amén, sí, Señor. Gracias, Jesús. Que fue tu palabra la que hizo el cielo y la tierra. Que es tu palabra que transformó. Amén, sí, Y es tu Señor. palabra, Señor amado. Gracias, te damos, Jesús. Danos entendimiento. Danos entendimiento para que podamos ir a esas profundidades, Señor, de la palabra. Porque dice que tu palabra no va a volver vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga. Tanto poder hay en tu palabra que ni siquiera vuelve vacía, sino que tu palabra va a hacer lo que quiere hacer en nosotros. Por eso en esta hora queremos darte gloria, honra y alabanza. En el nombre